Hoy hemos leído en el Evangelio San Juan capítulo 6, versículo del 37 al 40. Y yo lo leía y veía en estas palabras a Dios descubriendo su corazón respecto a la pregunta que le hizo uno de los apóstoles: Maestro, ¿son pocos los que se salvan? Pues en otro lugar, en otro momento, viene la respuesta, me parece, a esa pregunta. Porque dijo Jesús a la gente, hablaba en general, a los que estaban allí congregados. La otra pregunta fue en privado, fue los apóstoles. Dijo Jesús: todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera. Al que venga a mí no lo echaré afuera. Es cierto que este versículo hay que entenderlo unido a todas las demás enseñanzas de Jesús, en que, por ejemplo, dice: el que me ama cumplirá mis mandamientos, etcétera, y otros en ese sentido. Es cierto que Dios quiere que aquí en la tierra se haga su voluntad. Es cierto que quiere que nos ordenemos a lo que Él ha dispuesto, porque es para nuestro bien. Pero al mismo tiempo, lo mismo que eso es verdad y es palabra de Dios, también es palabra de Dios esto: al que venga a mí no lo echaré afuera. Con lo cual, sea como sea la vida de alguien, si en el último momento él pide ayuda a Dios, se humilla ante Él. Fijaos, ni siquiera voy a decir pidiendo perdón, pidiéndole el desear pedir perdón, pidiéndole el desear hacer un buen arrepentimiento. No digo ya hacer un gran acto de arrepentimiento perfecto, etcétera, sino: Señor, ojalá que pudiera hacerlo, cuánto lo desearía. Al que viene a mí, al que venga a mí, no lo echaré afuera. No dice al que venga a mí con una perfecta contrición, con un arrepentimiento que muestre de verdad que las condiciones del perdón se puedan dar. Al que venga a mí no lo echaré afuera. Porque el mero hecho de hacer esa petición que acabo de decir ya es una gracia de Dios. Ya es una gracia de Dios. Aquí no puedo menos de hablar respecto a pues Amoris Laetitia, la exhortación del Papa Francisco. Muchos se han quejado, y tienen razón, de que Dios perdona sí, pero al que está arrepentido, que primero hay que pedir perdón. Es verdad, tienen razón, tienen toda la razón. Pero también es verdad, y en ese sentido va Amoris Laetitia, que si el hijo pródigo se acerca al padre, el padre le abraza. Yo creo que esa imagen explica un poco las dos cosas que son verdad. Si el hijo pródigo se acerca, es cierto que en el Evangelio el hijo pródigo primero dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es cierto. Pero imaginaos que el hijo solamente ha sentido el dolor de estar fuera de casa, que el hijo solamente ha sentido qué mal se está lejos de mi padre, y que se ha acercado a él, y que una vez a él, emocionado, se ha quedado mirándole, sin decir una palabra, sin hacer un gesto. Pues indudablemente el padre de la parábola se hubiera acercado a él y lo hubiera abrazado. Cuando dicen: es que
El hijo pródigo pidió perdón, sí, pero es que si no lo hubiera pedido, el Padre le hubiera abrazado. Porque al menos va al Padre. Todo el que viene a mí, al que venga a mí, no lo echaré afuera, dice Jesús. ¿Significa esto que no hay que pedir perdón? No. ¿Significa esto que da lo mismo todo? No. No. ¿Significa esto que es verdad, hay que pedir perdón, que no da lo mismo? Sí, es cierto. Las dos cosas son verdaderas. Pero vamos a continuar en lo que hemos dicho en el Evangelio. Dice: esta es la voluntad del que me ha enviado. A ver qué dice Jesús. Porque esto solamente lo dice una sola vez. Esta es la voluntad del que me ha enviado. Algo tan rotundo no se dice en ninguna otra parte del Evangelio. Mi Padre quiere esto, mi Padre quiere lo otro, pero solemnemente, esta es la voluntad del que me ha enviado, solo en Juan capítulo 6. Y dice: que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Que no pierda nada de lo que me dio. O sea, Dios no quiere que se condene nadie. Sabemos que existe el misterio del infierno. Él lo ha revelado. Esto también es enseñanza de Él. Sabemos que existe el misterio de la condenación eterna sin salvación posible. Él nos lo ha dicho. Pero al mismo tiempo, este texto que he leído hoy, unido al pasaje de la parábola del hijo pródigo, unido a tantas otras cosas, nos indica que Dios está dispuesto a hacer todo lo posible porque no se pierda ni uno, porque no se pierda nadie. Yo entiendo a los que piensan que Dios no existe, pero si Dios existe no es cruel. Si Dios existe no es cruel. Y por lo tanto es bajo esa lectura de Dios como hay que entender lo que debe pensar Dios respecto a los hijos, pues que se pierden sobre todo en pecados de debilidad, que se pierden en pecados en los que no hay tanta malicia, sea el sexo, o sea tantas otras cosas, tantas otras cosas. Dios no es un Dios al que le dé lo mismo todo, no. Cada acto que hacemos tiene consecuencias. Cada acto verdaderamente grave que hacemos nos acerca un poco más a ese misterio de la condenación eterna, ante el cual ni siquiera el Dios Todopoderoso puede no decir hágase lo que debe ser hecho. Pero hoy las palabras de Jesús son palabras no solamente de salvación, sino de esperanza. Y nos dan luz respecto a ese asunto que hoy día ha suscitado tanto debate en la Iglesia de la exhortación Amoris Laetitia. La estructura dogmática, moral de la Iglesia es verdadera. Es verdadera. Y sin embargo, la aproximación pastoral, bondadosa, dentro de la otra verdad, la dogmática, la moral, pero llegando al máximo de comprensión, otro modo de acercarse, que no sea solamente decir la verdad, también existe. No es el único modo de acercarse a la gente la verdad. Yo que estoy en el hospital, a veces hay un enfermo que no quiere saber nada de los curas y de la religión ni de Dios. Uno que he visitado esta mañana. Pues el modo no va a ser a lo mejor entrar
diciéndole el credo, pues sí, Dios existe, creo en un solo Dios, Padre. No, se va a enfadar más. A lo mejor el modo es entrar por otro lado, por qué tal tiempo hace, cómo se encuentra, de dónde es usted, y empezar a hablar de su tierra. No estoy traicionando la verdad al acercarme por ese otro lado. No estoy traicionando la verdad. Sin embargo, para llevarle a la verdad, a veces puede ser mejor dar un rodeo. Un rodeo. Os haré pescadores de hombres. Y en la pesca, a veces, para pescar atunes, pues había que dar un rodeo alrededor de los atunes con las redes entre dos barcas, no ir directamente al atún. Lo mismo pasa con las almas de esta sociedad. En cualquier caso, hay un canon, el canon quinto A en el misal romano, que ese precioso canon tiene este título: Dios guía a la Iglesia. Hoy ha sido el que he recitado en la celebración de la misa en el hospital. Dios guía a su Iglesia, a su Iglesia. Y tenemos que tener esa seguridad. Ahora mismo, en medio a veces de disensiones, de polémicas, de este camino, el otro, Dios guía a su Iglesia. Y Dios estará contento de la unidad, de la obediencia, de no juzgar, la crítica, la desunión, el hablar mal, no. Y eso que siempre se hace por buena intención, no. Nosotros debemos ser sencillos y fijarnos en lo positivo de todo y ya está. Nada más, que todos nosotros tengamos esta visión optimista de todas las cosas eclesiales, de la moral y hasta de nuestra sociedad, viendo lo bueno que hay en nuestra sociedad. Eso es un buen ejercicio, porque en lo malo nos fijamos enseguida. Que la Santísima Virgen María, que quizás escuchó estas palabras, pero que si no, desde luego ella sí que las puso en práctica para que no se perdiera nada, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Prácticamente en los países católicos todo el mundo ha rezado eso, y en la hora de nuestra muerte, que la Virgen María nos ayude siempre a ser positivos.